Si sos una persona que está interesada en las potencialidades de la conciencia, interesada en desarrollar toda la capacidad de tu mente y de tu cerebro, hay dos cosas que resultan clave y que deben ser abordadas. Seguramente hayas oído hablar de estas dos cosas, pero te va a llamar la atención que las tratemos juntas. O sea que lo novedoso es la conjunción de estas dos cosas que vamos a tratar en este video. Estamos hablando de la meditación y las setas medicinales o los hongos medicinales. Lo primero, es decir, la meditación, es intrínseco, mientras que lo segundo, las setas medicinales, es algo extrínseco que funciona como un coadyuvante de lo que uno está efectuando en lo intrínseco. El trabajo conjunto de la meditación con el coadyuvante de setas medicinales es realmente maravilloso y milagroso en sus efectos. O sea que realizan una sinergia entre ellos que es realmente formidable y que todo meditador debería aprovechar. En este video vamos a tratar acerca de esta conjunción, de esta sinergia, para que vos puedas empezar a probar en tu vida hoy mismo lo que muchos meditadores ya están probando y cosechando abundantemente en su vida, y yo me incluyo dentro de esta categoría de meditadores. En principio vamos a decir algo que ya debes saber y que es obvio. Meditar trae gigantescos beneficios, no solo espirituales, sino de todo tipo, ¿sí? Ya empezando desde la salud del cuerpo, la salud de la mente, la salud del funcionamiento del cerebro. Y hay un montón de literatura y un montón de videos sobre estas cuestiones en Internet. También existe un enorme material y una gran cantidad de evidencia científica, sobre todo en estos últimos años, acerca de lo bien que hacen a la cabeza, al cerebro, por lo tanto a la mente, las setas medicinales, muchas de ellas. Podemos mencionar melena de león, córdiceps, podemos mencionar la psilocibina, entre otras tantas. Y esto se está estudiando muchísimo en la actualidad por sus enormes aplicaciones en materia de medicina, psiquiatría, etc. Ahora bien, lo que pocos han abordado es la sinergia, el cómo trabajado juntos la meditación con un coadyuvante de una microdosificación de setas medicinales. Al final del video vamos a mencionar una o dos que son muy importantes en esta sinergia para que vos empieces a probarlo en tu vida y en tu práctica. Pocos han hablado de esta sinergia, pocos han hablado de la multiplicación del potencial, de la exponencialidad de los beneficios que se observan al utilizar ambas cosas juntas. Y eso es lo que vamos a hablar en este corto video, ¿sí? Muchos se acercan a la meditación, pero salen despedidos. No sé si es tu caso. Salen de alguna manera un tanto decepcionados de su intento por empezar a meditar, por ejemplo. Por ende, dejan de intentarlo, dejan de practicar y consideran que ya han probado la meditación y que no han tenido éxito. Podemos decir que la inmensa mayoría de los que intentan meditar terminan en esta triste categoría, ya sea para siempre, para toda la vida, o ya sea por un largo periodo de tiempo hasta que lo vuelven a intentar. Hay que grabarse bien en claro lo siguiente: nadie que realmente haya meditado una vez en su vida querrá abandonar la práctica. Solamente la abandonan quienes aún no han meditado en absoluto. La pregunta entonces
hay que reformularla. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿has realmente meditado alguna vez en tu vida? ¿Sabes realmente lo que es meditar o aún no lo sabes, pero te interesa el asunto? Vamos a aclarar un poco estas cuestiones para que se entienda mejor a qué me refiero con todo esto, ¿no? La meditación tiene etapas y es importante comprender estas etapas. Es como que es importante entender el mapa, la cartografía general del territorio, de las potencialidades que la meditación encierra, para nosotros entender nuestra posición relativa y dónde estamos en ese periplo y en ese trayecto. Nadie que esté dispuesto a empezar un viaje y que hasta ahora no ha salido de su casa, nadie se le ocurriría juzgar que el viaje es incómodo, que el viaje es difícil, que el viaje en realidad no nos gusta hacerlo porque hemos decidido que al final no queremos hacerlo, porque nos parece desagradable, porque no nos parece digno de obtención los resultados finales del viaje. Nadie que no haya ni siquiera salido de su casa puede decir semejante cosa. Y a eso es a lo que me refería hace un rato. La meditación tradicional y común, lo que normalmente la gente conoce como meditar o he meditado, yo practico meditación, suele ser un proceso que es muy básico, muy elemental. A pesar de que existen muchas técnicas, en esencia hay una sola técnica. Pero en términos de tiempo suelen ser procesos que se llevan a cabo dependiendo de la técnica y del meditador, por supuesto, pero siempre estamos hablando de entre 10 y 30 minutos. ¿Sí? De entre 10 y 30 minutos en general es lo que suele tomar una meditación en el grosso de la gente en general. Lo que hay que entender es que después de 45 minutos a una hora, esto es muy relativo a la pericia que tenga el meditador, ¿no? A la experiencia del meditador, pero es algo que a grosso modo podemos enunciar para las personas que somos principiantes, que estamos empezando, que hace unos años que estamos intentando meditar, podemos enunciarlo como algo sin equivocación. A partir de los 45 minutos a una hora, y esto lo he constatado durante muchos años, es como que algo cambia en la meditación. Es como que la modalidad del funcionamiento del cerebro, de la mente, de la conciencia, realiza un cambio cualitativo. Es como si lo cuantitativo, que tiene que ver con el periodo del tiempo en el que ejecutamos el sutil esfuerzo que representa meditar, realiza un cambio cualitativo casi inintencionado, prácticamente no buscado, prácticamente no deseado, justamente porque la intención, el deseo, tiende a alejar ese cambio cualitativo, porque ese cambio cualitativo no está dentro de la esfera de lo que es la red neuronal por defecto, como se le llama en la ciencia, el círculo en el que nos manejamos normalmente en nuestro funcionamiento mental ordinario. Se produce un salto, se produce un cambio cualitativo. Es como que de repente uno entra en otra atmósfera y dice, esto tiene que ver con meditar. Así que esto era meditar. Esto realmente es maravilloso. Y esto no era lo que estaba haciendo antes. Antes solamente estaba preparando los motores, podríamos decir, ¿no? Los motores. Entonces, lo que en todo caso es difícil es aprender a llegar cada vez más rápido a esa franja en donde la modalidad de funcionamiento del cerebro produce un cambio cualitativo sumamente notorio. Una vez que estamos ahí, nosotros encontramos que no hay dificultad alguna. Incluso hasta tenemos la sensación de que es lo más natural del universo. Y maravilloso, por cierto, ¿no? Entonces, ya hablar de 45 minutos, una hora, ya empieza a generar resistencia en la gente. En nosotros empieza a generar resistencia. Muchos no disponemos del tiempo, o nos parece como demasiado tiempo, no nos parece que valga la pena.
a juzgar por los resultados y todo un arsenal de razones que tiene el ego para rechazar este cambio que se puede llegar a dar en el funcionamiento de la conciencia, que hace tan bien y que es tan necesario para una vida sana y para el progreso y el avance espiritual. Pero aclaremos un par de cuestiones con respecto a lo que se conoce como meditación intensiva. Todas las tradiciones espirituales que practican meditación, ya sea en el hinduismo, en el yoga, en el budismo, en el zen, entre otras, tienen sesiones de práctica intensiva. Y esto no es una casualidad o simplemente porque son fanáticos de la meditación o algo por el estilo. No, esto tiene una razón de ser muy, muy meticulosa, producto de personas que saben lo que sucede en la meditación y que saben cómo obtenerlo y que saben cómo facilitárselo a las demás personas que se acercan a uno para obtener guía en esos procesos. Entonces la meditación intensiva está en todas estas tradiciones. Pueden tal vez no practicarla todos los días o todas las semanas o todos los meses, pero cada tanto tienen sesiones de encuentro de meditación intensiva. Normalmente, y esta es la importancia de la meditación intensiva, las puertas de la meditación se abren tras ella. O sea, después de un periodo un tanto más prolongado de meditación, es que finalmente uno produce ese cambio cualitativo y ahí uno siente el sabor, el aroma de lo que realmente es meditar y dice, pero por supuesto, esto es maravilloso. Yo no sabía que esto era así. Y yo pensé que esto para mí era imposible o estaba en un lejano futuro. De ahí que se le dé tanto hincapié a la práctica de la meditación intensiva. De ahí que sea tan importante hablar de esto y me gustaría decir algunas cosas al respecto con base en mi propia experiencia, constatando todo lo que he leído sobre esta cuestión en los últimos 25 años de mi vida, pero fundamentalmente corroborado con mi propia experiencia. Muchos esquivan el asunto de la meditación intensiva y seguramente vos no seas la excepción. Yo lo he esquivado durante mucho tiempo en mi vida. Con 20 minutos estamos bien, con 20 minutos estamos bien, tengo muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? Muchos lo esquivan porque suena a pedir lo imposible. O sea, aún no sé meditar y me estás pidiendo una meditación intensiva. Nada, suena frustrante, ya de entrada suena frustrante. Me estás pidiendo lo imposible, vos querés que me frustre, es una locura. Déjame primero que medite, que domine estos 20 minutitos, 10 minutitos, y después vamos a ver el tema de la meditación intensiva que vos me propones. Bueno, no. En realidad he pedido al revés. Déjame explicarme. Para empezar, una cosa es meditar como coloquialmente se conoce el término, ¿sí? Esta meditación que hablamos de 10 minutos, 15 minutos, 20 o 30 como mucho. Y otra cosa muy diferente es la meditación intensiva. ¿No te interesaría probarla? Yo te recomiendo encarecidamente y de todo corazón que la pruebes. Y después contame. Ahora bien, el error más común, y esto te va a interesar, es creer que la meditación intensiva es más difícil, mientras que la meditación para principiantes, la meditación común que está al alcance del común de los mortales, es más sencilla. No. Craso error. No lo es. Lo difícil en la meditación son las instancias que podríamos llamar preliminares. Este precalentamiento de los motores que hace un rato dije. Las instancias iniciales. En los practicantes, los primeros minutos, que depende del practicante, van a ser los primeros 5 minutos, los primeros 10, 15 o 20 minutos. Eso, en todo caso, es lo más difícil. Lo que normalmente nosotros llamamos meditar,
Entonces nosotros a veces estamos 20 minutos en la parte más dificultosa y cuando recién teníamos ahí a la vista el salto cualitativo del que antes hablé, abandonamos la práctica porque ya está, ya meditamos. ¿Entienden la trampa? Yo estuve años enteros hasta darme cuenta de esto. Podemos ver una analogía con respecto al volar en avión, ¿sí? Imagínense que son pilotos de avión. Lo más difícil, lo que requiere más insumos de energía, más pericia, más cuidado, más riesgo, más combustible, más preparación técnica, más sapiencia, es, y esto me lo puede decir y confirmar cualquier piloto, es el proceso de despegar. Vieron que volar es una de las formas de transporte más seguras del planeta. O sea, la tasa de accidentes es la más baja y es mucho más inseguro andar y viajar en ómnibus, en automóvil, en helicóptero. Pero el avión es por lejos la más segura. Los accidentes son muy raros. Bueno, la inmensísima mayoría de los accidentes se dan al despegar y o al aterrizar, pero no en el vuelo. Entonces, lo más difícil es poner en marcha la maquinaria, gastar todo ese combustible para encender las turbinas, precalentar los motores, mover el avión, conocer la manera de ponerlo en una velocidad adecuada, saber la pericia de cómo despegar sin riesgo, cómo posicionarse a altura sin riesgo. Pero una vez que obtenemos los famosos 10.000 pies, el avión queda en una actividad que parece ecológica, eficiente, sencilla, con escaso gasto de combustible. Es como que estamos ahí yendo con las mercedes del viento y es casi que el piloto hasta puede dejar la cosa en piloto automática, no tiene que hacer más nada. Hasta puede irse por ahí a tomar un café mientras el avión sigue haciendo su viaje. ¿Me copian? La meditación podemos decir que es bastante análogo a esto, ¿sí? Entonces nosotros lo que solemos llamar los principiantes meditar es esto de subirse al avión, subir a la tripulación, cargar el combustible, comprar el combustible, precalentar los motores, hacer todos los estudios impresionantes para entender todo el proceso de cómo es despegar, poner en marcha el avión, arrancarlo de su inercia y de su statu quo, ponerlo en movimiento, meter con toda la turbina, bueno, etc. A eso le llamamos meditar y nos parece una cosa difícil. Y ni ahí que podemos concebir hacer eso durante 2 horas. ¿Entienden? Entonces los meditadores deberían desarrollar esta pericia para, en un lapso de tiempo cada vez menor, de media hora a 15 minutos, de 15 minutos a 5 minutos, y así, poder hacer este proceso. Cosa de empezar a meditar en serio cada vez más rápido. Bien, entonces lo más difícil es la instancia de la dificultad preliminar de la meditación, no la meditación en sí. Entonces la meditación común, y a veces es difícil, a veces es complicado, a veces tenemos un montón de dificultades, sentimos que no pasa nada, sentimos que no podemos o lo que sea. Pero la meditación intensiva no es igual de difícil o más difícil. A menudo es más fácil una vez que zanjamos esa dificultad. Les voy a contar una anécdota. Yo empecé a meditar a los 15, 16 años en el monasterio Songkwan de budismo zen en Buenos Aires. Yo actualmente tengo 42 años. Más o menos hará unos 10 años atrás, o a la edad de 30 años más o menos, 32, sí. Hacía mucho que meditaba, y rigurosamente, sí, todos los días, prácticamente sin excepción. 15 minutos, 20 minutos, media hora. Un día hice este ejercicio. Dije, voy a poner una alarma en el reloj. 2 horas. Hasta que no suene la alarma,
no voy a parar de meditar bajo ningún concepto. No me importa lo que sienta, lo que piense, lo difícil que me parezca o lo absurdo que me parezca. Quería comprobar un experimento, quería corroborar también algunos conocimientos que había leído en algunos libros. Entonces me busqué, obviamente, un domingo a la mañana, cuando uno no trabaja y tiene más tiempo, ¿no? Un día tranquilo. Y a eso de las 8 o 9 de la mañana me puse a meditar, como siempre hacía 10 años o más. Y me puse una alarma para que sonara exactamente 2 horas después. Y me olvidé del reloj, del tiempo y de todo. Simplemente me concentré en hacer la práctica de meditación. Les cuento esta anécdota porque esa anécdota para mí significa un punto de inflexión. A partir de esa experiencia todo cambió. A partir de esa experiencia comprendí muchas cosas que antes no comprendía. Las había leído seguramente, pero no las entendía con mi propia experiencia. Me di cuenta que lo que yo llamaba meditación a menudo no era sino la preparación para la meditación. Les voy a dar un pequeño símil. Nosotros siempre antes de entrenar, ya sea que vayan al gimnasio o practiquen yoga, artes marciales, algún deporte. A mí me gustan las artes marciales, por ejemplo. Siempre antes de entrenar, ¿qué hago? Hago precalentamiento. Siempre, prácticamente siempre. En el arte marcial chino que yo practico, a ese precalentamiento se le llama Gan Kiao. Y es una secuencia que te toma 10 minutos, digamos, a veces un poco menos, a veces un poco más. 10 minutos. Una secuencia de movimientos muy suaves, muy tranquilos, que van poniendo al cuerpo precalentando, ¿no es cierto? Como hacen los futbolistas, los deportistas. Después de esos 10 minutos de practicar Gan Kiao, arranca mi entrenamiento verdadero, que es a lo que yo me había predispuesto a realizar, ¿no? La secuencia, los movimientos, ¿sí? Y entreno por los siguientes 50 minutos, un entrenamiento de 1 hora estándar. Eso es entrenar. Yo me di cuenta que con la meditación es como si uno se dispone a entrenar, realiza el precalentamiento, que le toma 10 minutos, 15, ¿sí? Y una vez que termina de precalentar, dice, listo, perfecto, estuvo buenísimo el entrenamiento. Entonces te pegas una ducha y te vas a hacer tus cosas. Y a eso le llamamos entrenar. El entrenamiento ni empezó, te estabas preparando. Estabas preparando las condiciones para que se dé el entrenamiento como se tiene que dar. Es exactamente lo mismo. Y yo cuando medité estas 2 horas, a pesar incluso de mi mente que me decía, no, estás completamente loco. Ya debe haber pasado 1 hora, 1 hora 15 y vos querés seguir 45 minutos más. Estás totalmente desquiciado, esto es una locura, me decía mi mente. Bueno, sucedió el milagro, sucedió la maravilla, sucedió esa degustación de lo que realmente es meditar, cuando sucede la famosa transformación de la modalidad cualitativa de la conciencia. Y que uno dice, sí, esto es meditar, esto es meditar. Y es una sensación que uno tiene, no es un pensamiento. Entonces, imagínense que no importa cuánto tiempo hace que meditan, si ustedes en realidad no están acertando a encontrar la forma de realizar esa transformación cualitativa, de saltear esa dificultad preliminar, ese preámbulo de la meditación y entrar realmente en la verdadera meditación, no importa el tiempo que pase, no importa si ustedes meditan hace 20 años, 30, 15, 40, no importa. Es como que yo realizo precalentamiento hace 20 años y a eso le llamo entrenar arte marcial. Y alguien me dice, ¿vos hace cuánto entrenás? Yo entreno hace 25 años Kung Fu. ¡Oh, impresionante! Y resulta que uno no tiene ninguna pericia de nada. No. Es como si nunca hubiese empezado a entrenar. No tiene ni idea lo que es entrenar. No desarrolló
habilidades, amplitud de conciencia, conocimiento real, experiencia. No, porque ni empezó siquiera. A lo sumo es un experto en precalentamiento, podríamos decir. ¿Sí? Entonces el símil es muy atinado y ustedes entenderán más o menos por analogía a qué me refiero con todo esto, ¿no? Si sos una persona que se considera que está todavía en la etapa de zanjar las dificultades iniciales, tal vez suene tortuoso, frustrante, exagerado decir vamos a meditar 1 o 2 horas. Pero tened bien en claro eso. No es más difícil. Lo único difícil son los estadios iniciales. Y en un practicante promedio suele ocupar entre 10 minutos y media hora en general. Después se ingresa en otras áreas, en otros terrenos, en otras atmósferas, que de ningún modo son difíciles. A tal punto que muchos practicantes dicen haber meditado 3, 4 horas y haber perdido la noción del tiempo, de tal manera que cuando terminan la meditación ven el reloj y no lo pueden creer. ¿Entienden? Bien. Entonces, en términos generales, la meditación tiene una cartografía, tiene escalones, tiene etapas. Tenemos las dificultades preliminares, que lamentablemente mucha gente prueba eso, dice, no, esto no es para mí, y abandona, lo cual es una picardía, ¿no? Entonces, no es la meditación, son las dificultades preliminares de la meditación. Por supuesto, vos estás sentado con los ojos cerrados, controlando la respiración y todas las cuestiones que hay que hacer, según la técnica que vos practiques. Entonces uno puede pensar, estás meditando, pero probablemente en lo interno no estés meditando, te estás preparando, estás zanjando las dificultades preliminares para empezar a meditar. ¿Entienden la sutileza? Estar sentado con los ojos cerrados en posición de meditación no es garantía de que estás meditando, porque no es una actividad física. Entonces ahí se confunde. Una vez que uno zanja las dificultades preliminares, viene la segunda etapa que podríamos denominar el preámbulo de la meditación. Las dificultades quedaron atrás, pero hay un estadio intermedio que vendría a ser como el preámbulo de la meditación. Uno está cerca, la puerta está a la vista, uno está en el atrio externo del templo y las cosas han cambiado, han subido de nivel palpablemente. Uno ha dominado las dificultades preliminares que hacen que muchos abandonen. Pero todavía es un preámbulo. La tercera etapa podríamos llamarla el primer logro de la meditación. Acá se habla mucho de shamatha y vipassana. Es decir, en el taoísmo se habla de la calma y la lucidez. La paz del corazón, shamatha en sánscrito, y la nitidez de la mente, la claridad de la mente, la lucidez, la percepción nítida, vipassana. Después viene un cuarto estadio, que son las dificultades ya más avanzadas, que esto requiere un capítulo aparte. Y en general, simplificándolo, podremos enumerar un quinto estadio que tiene que ver con el segundo logro. Los logros ya más reales, que por ejemplo Patanjali los clasifica en 3 estadios que son jhana o dhyana, samadhi, ekagrata o dharana, después jhana y luego samadhi. Ahora bien, para ir terminando, vamos a decirlo con claridad para no decepcionarte. Meditar es siempre beneficioso. No importa en qué estadio estés. No importa, pero yo estoy zanjando las dificultades iniciales, la verdad que para mí es bastante tortuoso, bastante dificultoso, me cuesta mucho, hay días que no quiero, etc. Igual hace bien, igual es muy bueno para tu cerebro, para tu salud emocional, para tu salud mental, para tu vida, por lo tanto para todo, para tu trabajo, para tus relaciones, para tu creatividad, para todo.
Es bueno y hay muchísima evidencia científica al día de hoy. Entonces no importa en qué estadio estés, siempre no trae sino beneficios. El único que sale perjudicado acá es el desquiciado y demente ego, la mente alocada y separatista, la ilusión del yo autocreado. Ese es el único que sale perdiendo, en todo caso, ¿no? Eso es importante recalcarlo, ¿sí? No es que hay que esperar a unos estadios que nadie garantiza que uno alcance para empezar a cosechar ciertos beneficios. No. Ya el hecho de sentarte a meditar, estudiar la manera, aprender, leerse unos libros, hacer un curso, empezar a estudiar yoga, lo que sea, ya es beneficioso. No importa lo que te cueste, ya te puede empezar a hacer muy bien desde el día 1. A pesar de que no lo notes al principio, ¿está bien? Entonces la meditación es una actividad que atañe muy especialmente al funcionamiento del cerebro, ¿está bien? Nuestra vida actual, en el siglo XXI, como todos ustedes deben ya saberlo, es muy malsana en términos neurológicos. Bueno, es muy malsana en muchos aspectos. No en todos, ¿está bien? Pero en muchos lo es. Especialmente en términos neurológicos, en términos del funcionamiento del cerebro, es especialmente malsana. Con todo este tema de el hiperestímulo, el sobreestímulo, las pantallas, las redes, internet, Netflix, series, películas, reels. Todo eso está saboteando el sistema de recompensas del cerebro, la dopamina, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ese tema ahora. Pero no es salud en términos de funcionamiento del cerebro. Entonces nos acostumbramos a vivir una vida malsana, una vida por debajo de las potencialidades normales del ser humano. Y le llamamos a eso normalidad. Y no es para nada normal. Entonces eso exacerba las dificultades preliminares de la meditación. Porque estamos especialmente no preparados para meditar. Estamos muy distraídos. Nos cuesta enfocarnos, nos cuesta estar en el ahora, nos cuesta tener atención plena, nos cuesta abstraernos de los estímulos externos y o internos, ¿no? Somos como unos obesos fofos que nunca hemos entrenado en nuestra vida y de repente nos quieren poner en un gimnasio a entrenar 1 hora pesas. Entonces sentimos que es imposible, que es dificilísimo. Eso es lo que pasa con nuestro cerebro en relación a la meditación. La meditación es especialmente una actividad que atañe muy particularmente al funcionamiento del cerebro. Entonces, y para ir cerrando, y vamos a seguir hablando de esto en otros videos, acá entra la cuestión de los hongos medicinales, de las setas medicinales, porque son formidables coadyuvantes, favorecen, ayudan, colaboran con la labor de la meditación. La meditación es algo intrínseco y la seta medicinal es un coadyuvante extrínseco que le viene como anillo al dedo a la actividad que estamos queriendo realizar. Es como ir al gimnasio, eso sería meditar o hacer alguna actividad física. Y la seta medicinal sería como alimentarse sanamente, con vitaminas, minerales, una alimentación acorde o incluso con suplementos, por ejemplo, ¿no? Es impensable ir a hacer pesas, por ejemplo, para ganar masa muscular en el gimnasio y no llevar una alimentación acorde. O sea, es impensable, es una locura, es una locura. Es probable que no obtengas resultados, incluso es probable que te hagas daño. ¿Me entienden? Esto cualquier profesor de educación física se lo puede decir, que es así. Con la meditación pasa algo similar y más aún en nuestros tiempos. ¿Entienden? Más aún en nuestros tiempos. En el siglo II después de Cristo, donde no habían pantallas, donde no había sobreestímulo, donde había como otro ritmo cerebral, donde el funcionamiento de la dopamina estaba en índices más normales de funcionamiento, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo hoy con saboteando el sistema de recompensa del cerebro con estímulos artificiales y con promesas vanas y con promesas artificiales y con promesas falsas de satisfacción que nunca llega. Antiguamente no voy a glorificar los tiempos pasados porque no es así.
no. Pero en este aspecto, bueno, evidentemente debía funcionar un poquito mejor el cerebro. Por el contexto, ¿no? Por el hábitat de estímulos en el que se vivía. Hoy hay una dificultad, entonces vienen en nuestra ayuda las setas medicinales. Y no es casualidad que justo en el siglo XXI esté habiendo un esplendor de un estudio científico. Digamos, los médicos, los científicos se están volcando a estudiar esto por sus enormes potencialidades de sanación, ¿no? Entonces es una maravilla que tenemos que aprovechar. Más aún nosotros, en estas vidas digitales que vivimos en el siglo XXI, tenemos que aprovechar esa herramienta. Hay un micólogo muy famoso que es Paul Stamets, que ya ha estudiado bastante esta cuestión. Y él, por ejemplo, ha creado un protocolo, que es el protocolo Stamets, que utiliza psilocibina, melena de león y niacina. Voy a recomendar la melena de león. Ustedes después pueden utilizarlo también con microdosificación de psilocibina, pero ese es otro tema. Hay muchos hongos que trabajan, vamos a mencionar brevemente algunos beneficios de la melena de león, que esto no está contraindicado para nadie y pueden empezar hoy mismo a consumir microdosis sin ningún tipo de problema al respecto, ¿sí? La melena de león. Se dice que este hongo trabaja como un auténtico alimento para el cerebro, estimulándolo a producir factores de crecimiento nervioso, ¿sí? Los NFG, por sus siglas en inglés, proteínas responsables de la producción, el crecimiento y la conservación de las neuronas. Los NGF son específicamente responsables de la producción de mielina, un tejido adiposo que crece alrededor de las células cerebrales, protegiéndolas e incrementando su capacidad de comunicar estímulos entre ellas. ¿Sí? A medida que envejecemos, estos tejidos tienden a dañarse y van perdiendo la velocidad de comunicación entre las células. ¿Sí? Como que va disminuyendo. Esto desencadena en problemas como el Alzheimer, el Parkinson, en casos extremos, ¿no? Lógico. La mielina además contiene antioxidantes que regulan la salud general de nuestras células, finalmente responsables de transportar energía a través de todo el cuerpo. Entre los beneficios de consumir melena de león se cuentan los siguientes. Mejora de la memoria, así como de la atención. Aumento de la capacidad de la concentración mental. Tiene efectos antiinflamatorios, ayuda a regular la salud intestinal, mejora el estado de ánimo, aumenta los niveles de energía, ayuda a controlar la sensibilidad y la sensibilidad a la insulina, ayuda a regenerar las neuronas de la visión, así como las auditivas, beneficiando a la vista y al oído. Entonces, fíjense, he enumerado algunos de los beneficios que están muy especialmente cotizados para los intereses de un meditador, porque el meditador está intentando establecer nuevas conexiones en su cerebro, está intentando tomar las riendas de su funcionamiento de manera de trabajar en frecuencias que no estén circunscriptas al 100% en la red neuronal por defecto. Entonces, imagínense que la melena de león es un formidable coadyuvante para su labor. Le devuelve neuroplasticidad, al igual que la psilocibina. Devuelven neuroplasticidad, que a medida que sobre todo van pasando los años, nos vamos convirtiendo en máquinas rígidas, en rieles de tren prefijados de nuestra interpretación de la realidad y de nuestra respuesta a los estímulos. La meditación implica un trabajo sobre esto. Eso es intrínseco. Pero estas setas que están ahí y que no tienen contraindicación alguna, sí hay que tener cuidado con la psilocibina y ahí se requiere consultar con un profesional que trabaje con psilocibina, ¿sí? Con un psicólogo, con un psiquiatra, con un profesional que conozca. Sobre todo si vos tenés algún problema preexistente o alguna cuestión de salud mental, ¿sí? Pero la melena de león no tiene contraindicación alguna, ¿sí? Pueden ir a la dietética, al comercio y comprarla hoy día
y empezar a consumirla en microdosis todos los días, ¿sí? Van a ver que va a ayudar en su meditación. Y no le tengan miedo a la meditación intensiva. Por último, los quiero invitar, vamos a hacer un retiro. En realidad, mi idea es realizar este tipo de retiros una vez al año, que son encuentros de meditación intensiva, como hemos hablado en este video. Y vamos a hacer uno en julio, en la provincia de Córdoba, en Icho Cruz, en las sierras, en las montañas cordobesas. Un encuentro de 3 días, donde vamos a hacer un total de 10 horas de meditación. No se asusten. Esto pueden replicarlo en sus casas también, pueden intentarlo con un grupo de amigos. La idea es hacer 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, ¿sí? Y esto repetirlo por un lapso de 3 días, que es un método que me ha servido muchísimo, y que el hecho de hacerlo en grupo, aunque ustedes no lo crean, ayuda muchísimo. O sea, solo es algo que cuesta muchísimo más. Si necesitan saber más sobre este encuentro o cualquier otra consulta o comentario, escríbanme, háganmelo saber, cuéntenme su experiencia, porque en esto tenemos que crecer juntos. ¿Cuál es su experiencia como meditadores? ¿Cuáles son sus miedos si aún no han empezado? ¿Cuál fue su experiencia fallida si es que lo han intentado y después sintieron que no había progreso o lo que sea? Cuéntenme. Muchas gracias y nos vemos la próxima.